y creo que el momento más retador fue cuando tuvimos que darnos cuenta de que si queríamos que esto escale, teníamos que deliberadamente poner estructuras y metas de negocio y gestionar esto a nivel KPIs y con presupuestos y metas y tickets promedio y toda esta parte, como que este crecimiento más deliberado con un norte claro, con metas que llegamos o no llegamos y no como hay que fluir. Vimos que existe mucha gente que tiene el interés por empezar o sacar adelante proyectos creativos y que no lo están haciendo, basándose también un poco en experiencia propia, ¿no? Que Dirías tuvimos tú que que descubrir, claro. faltaba una ruta. Claro, entonces lo que queremos hacer con el podcast es básicamente darle herramientas a estas personas, ¿no? Santiago, de 18 años, que en vez de escuchar a Joe Rogan, Pueda escuchar a un un creador de contenido que está en el mismo país que él, que ya la hizo y que le cuenta un poco su historia de vida, aprendizajes, que le funciona, que no. Yo actualmente estoy en el sector de comunicaciones, pero yo cuando crecí tuve problemas de comunicación. Yo no podía hablar bien. Y heme aquí en un podcast, conversando. Loco. Sí, la vida da vueltas, ¿no? Hola a todos, bienvenidos al episodio 3 de Ruta Creativa, el podcast donde conversamos con creadores de contenido para ver las mejores estrategias de marketing, creatividad y producción de contenido audiovisual para destacar en redes sociales. Hoy día es una edición especial porque no hay invitados y vamos a conversar con Santi para que nos conozcan un poco más y también poder conversar sobre Vertical y cuáles han sido las mejores estrategias de creación de contenido, cómo nació Vertical y que conozcan un poco de nosotros dos antes de empezar con toda la temporada que planeamos hacer. Así que, bienvenido, Santi. Así es, para complementar un poquito, bienvenido Rafa a Ruta Creativa. Este logo que ven acá en los micrófonos, que estuvo en los 2 primeros episodios, es de Vertical, que es nuestra productora de podcasts. Esa productora es la que produce Ruta Creativa. El día de hoy estamos en el set, en las instalaciones de Vertical. Y todo lo que ven hoy día es parte de nuestra metodología de trabajo que ofrecemos para distintos clientes, ¿no? Entonces, contar un poquito de Vertical como productora, por qué hicimos un podcast que se llama Ruta Creativa, quiénes somos para quienes no nos conocen y un poco a qué apuntamos, ¿no? Entonces, creo que es un podcast bien personal, un poco empresarial también. Vamos a hablar un poquito de todo, pero la idea es que a quien le gusta el podcast nos conozca. Bueno, entonces estamos acá en Vertical, la productora de Ruta Creativa. Y nada, para darles un poco de contexto, primero queremos hablar un poco del background. El background que me parece más importante es que yo conozco a Santiago hace ya 15 años. Sí. Tengo 30 actualmente, nos conocemos de los 15. Así que es una dinámica bien divertida. Bueno, como nos somos un montón, hay cosas ahí del background que vamos a ir complementando probablemente y va a ser como bien Claro. simpático, ¿no? Sí, Así que creo que yo me imagino un poco lo que tú vas a contestar. Tú también nos conocemos bastante bien, pero la idea de este episodio es que el público nos conozca, ¿no? Entonces, actuar Cuéntame. como si no tuviese idea de quién eres. Cuéntame un poco de ti, Santi. Bueno, te cuento un poco de mi background. Vamos desde el inicio. De ahí me gustaría que compartas el tuyo y vamos partiendo desde ahí hasta qué hacemos el día de hoy. Mira, yo soy un loro, podría hablarte 2 horas de mi background, de chibolo, mis intereses, mi historia de vida. Creo que lo más relevante a efectos del podcast es básicamente que estudié Derecho y no me gustó la carrera. En paralelo, tratando de buscar algo que sí me guste, puse una agencia de marketing digital que se llamó Base Media. Y esa agencia terminó siendo casi que mi carrera de comunicaciones que me hubiese gustado tener. Entonces vimos de todo: diseño gráfico, branding, páginas web, creación de contenido audiovisual, y ahí fue que descubrí que lo que más me gustaba dentro de todos los que hacíamos en ese momento en esa agencia era la producción audiovisual. Ahí un poco encontré, no sé si mi vocación, pero encontré algo que amaba y que sentía que podía profesionalizar, ¿no? Después, en paralelo, bueno, acabé la universidad y mientras tuve Base Media, que fue esta agencia, tuve un podcast que se llamó Era Digital, que sigue al día de hoy. Saludos a Diego Raceto, que fuimos cofundadores de Era Digital y después por ciertas diferencias nos separamos. Él se quedó con el podcast. Pero fue una separación súper buenos términos, seguimos siendo amigos. Y ese podcast le fue súper bien, me encantó la experiencia de entrevistar a gente, de hacer networking con gente que quizás antes no tenía la llegada, tal vez. La idea o la excusa para... Fueron como de los pioneros también, porque esto yo me acuerdo ha sido en el 2019, esto fue pre-pandemia. Sí. El formato podcast no está tanto de moda. Sí, Diego y yo consumíamos muchos podcasts, no habían casi que ningún podcast en el Perú, habían muy pocos en esa época. Podcast en inglés, seguro.
que consumía. Sí, yo consumía. Es más, Era Digital un poco nace porque nosotros vivíamos consumiendo podcasts de Estados Unidos, Ok. de emprendedores. Hay uno de Steve Bartlett, el Diary of a CEO, lo tenía desde esa época. Joe Rogan, no sé, Tim Ferriss. Y sentíamos que en Perú no había nada de emprendimiento. Y en paralelo teníamos una agencia Claro. con filmmakers, editores, teníamos la locación. Entonces estaba servido para que pongamos el podcast y encima nos gustaba el formato. Y un poco el discurso era, creemos el podcast que nos encantaría que exista en Perú, ¿no? Que hable de emprendimiento, negocios, las oportunidades que hay con marketing digital. Y fue una experiencia súper chévere, me encantó el poder conversar, que es algo que me gusta bastante, y que esas conversaciones tengan impacto en la gente, ¿no? Fue un podcast que se hizo conocido y de ahí, no sé, salía a la calle, me cruzaba con gente y era bien gratificante la típica, ¿no? Escuché tal episodio, Mm. me impactó, me benefició, aprendí ciertas cosas, qué paja lo que están haciendo, entonces eso fue súper interesante. Y, y bueno, para hacer la historia corta, al final terminé saliendo de Base Media y de Era Digital en súper buenos términos. Diego sigue siendo muy buen amigo mío hasta el día de hoy. Eh, y ahí un poco mirando hacia atrás de todo lo que hicimos, que fue lo que más me gustó, porque hacíamos varias cosas más allá del audiovisual. Audiovisuales fue lo que definitivamente descubrí que más me gustaba. Y ahí empecé un nuevo proceso de meterme a audiovisuales, pero ya no de manera empírica, porque acordémonos que yo soy abogado, sino de profesionalizarme. Entonces empecé a llevar talleres de dirección de foto, cursos sobre cómo usar la cámara, de dirección de cine, un montón de talleres. Y a la par fui trabajando con clientes y fui empezando un poco desde cero, eh, tratando de ir con calma en este viaje del mundo audiovisual, porque con la agencia y con el podcast fue bien como estrella fugaz, como que salimos con todo, crecimos súper rápido. No quiero decir que nos salteamos etapas, pero fue un proceso como bien eh, intenso y nada, como que no me permitió, hacíamos tantas cosas a la vez que no conecté mucho con lo audiovisual, entonces acá quería como mantenerme firme Un en este poco tal vez camino y asegurar de no como saltarme pasos, ¿no? mantener la esencia del audiovisual, digamos. Sí, porque es algo que pasa mucho con agencias, pero como que estás en audiovisuales, pero luego te piden que das pauta. Y, oye, estás ahí, también me quieres ver el diseño gráfico. Y en esa época que éramos chivolos y nos queríamos comer el mundo, para mí fue muy fácil como tomar oportunidades, todas las oportunidades que tenía que tomar al frente, y de ahí un poco se desvirtuaba por lo que habían iniciado en un primer lugar. Claro. Que Base Media también un poco lo inicié porque me llamaba al mundo audiovisuales, no estaba muy seguro, ¿no? Entonces me demoré bastante en validar eso porque veía un poco de audiovisuales, pero ahí tenía que Ujú. ir por aquí y por acá, ¿no? Entonces esa es mi historia hasta que empezamos vertical. Creo que me guardo eso un poquito para la Bueno, siguiente parte, pero entonces ese es mi background. también fuiste redactor en un... Sí, o sea, ya, bueno, ya estamos contando toda mi vida. También fui Fuiste redactor redactor en Altavoz, en un que diario, fue pues, uno de los ¿no? primeros Digital. periódicos digitales, bueno, netamente digitales. Y fui redactor del área de deportes y luego del área de política. Y eso fue chévere porque yo tenía ahí 18 años o 19 18, 19. y los dueños eran jóvenes, entonces fue mi primer acercamiento a un emprendimiento. Ahí estudiaba Derecho todavía, pero era un emprendimiento bien creativo. La redacción de un periódico, en la redacción de un periódico se habla de noticias, deporte, política, cultura. Entonces era como que habían bastantes disciplinas ahí mezcladas y todo con el enfoque de crear contenido. Entonces, en cierta medida es un poco parecido a lo que hacemos ahora, solo que era un medio escrito en vez de audiovisual, Otro vehículo, tal vez, ¿no? otro vehículo. Y también ya llevabas, me acuerdo, algunas cuentas como de Frilo cuando tenías 18, 19. Vitacé, ¿puede ser? Sí, Natur. Nature Medicine, que Natur era una empresa de Medicine. vitamina C, que vendía inyecciones intravenosas de vitamina C. Eso es bien interesante porque Siempre ha estado ligado, era pues, un ¿no? cachuelo que no me quitaba mucho tiempo, que les hacía el famoso community management, que cuando De la recién época. apareció el community management era te hago todo, te hago las fotos, el video, te gestiono las redes, te hago la pauta, ¿no? Estamos hablando de 2016, 16, fácil. 2015. Y me pagaban súper bien para la época. O sea, era un universitario, no sé, pues me pagaban 600 soles al mes, una cosa así. Pero en proporción al trabajo que le metía, estaba súper bien pagado, porque tampoco era un trabajo full time, sino eran un par de horas a la semana de tomar fotos, armar la herida. Y no sé por qué nunca se me prendió el foquito ahí de, oye, de repente podría jalar esta soga y tener Claro, 3 clientes y cobrar cada vez más. Y lo dejé ahí. claro, pero siempre ha estado Hasta que ligado. conocí a Diego y pusimos Base Media. Pero sí, yo te diría que
lo descubrí tarde. En el colegio no me consideraba mucho una persona creativa, pero desde que entré a la universidad siempre me llamó todo lo que... O sea, desde que cogí una cámara, que fue a los 18, nunca la solté, ¿no? Siempre todas mis decisiones de carrera han tenido algo de audiovisuales, sea poco o mucho, a excepción de mi primer trabajo, que fue como redactor en un periódico, que tampoco era un trabajo, pues... Claro, No es tampoco que estaba en un estamos, banco no viendo estamos hablando de operaciones. un rubro tan distinto, Era creativo dentro ¿no? de todo, ¿no? O Y sea, era el rubro de comunicaciones. donde siempre he estado ahí en el camino de comunicaciones. Solo que estudiabas Derecho. Sí, y ahora lo vamos a hablar más en el podcast, pero justamente yo tenía un viaje bien atípico, como el tuyo también. Me adelanto un poco, pero tú eres ingeniero, yo soy abogado, y el día de hoy tenemos una productora de podcasts. Y algo que me gusta del nombre y el concepto que estamos haciendo ruta creativa es que, claro, técnicamente la ruta creativa es como la estrategia de comunicación que tú tomas para una campaña o una estrategia de comunicación para una marca. Pero creo que hay este como símil o doble significado de la ruta creativa también es la ruta del creativo, ¿no? Y creo que personalmente mi ruta fue súper poco convencional. Empecé en derecho, nunca fui una empresa, siempre emprendí, luego me fui a una redacción de un periódico, luego puse una agencia, luego puse una productora, puse un podcast. Entonces como empíricamente me fui chocando contra paredes y aprendiendo y avanzando. Y algo que creo que sería lo más gratificante para mí de este proyecto es que otros creativos puedan ver este podcast. Y no sé si solucionar su carrera creativa, pero definitivamente aprender de los errores de otros creativos y también orientarse un poco en este mundo que yo intuyo, que muchas personas quieren formar parte, pero no han tenido la formación convencional, ¿no? Que es que estudié Claro. comunicaciones o filmmaking y luego entré a una productora, a una agencia, ¿no? Hay mucha gente que salta de Lo, profesión. lo hablamos en el episodio pasado, ¿no? Con los del BCP. Este ya debería estar al aire. Sí, si estás viendo esto ya está Ya está al publicado el aire, capítulo así que 2 puedes verlo. y espero que lo hayas visto. Claro. La carrera no te define. Hmm. Lo hablamos un poco, ¿no? O sea, tú sales del colegio, de 18 años, te dicen, oye, ¿qué quieres estudiar? Uf, no sé, ¿qué tal pregunta, no? Dices, oye, voy a ser ingeniero. Y te imaginas como ingeniero toda la vida, o abogado en tu caso, Ujú. y crees que es una decisión pues que va a guiar toda tu vida. Y cada vez nos vamos dando cuenta y conversando con personas, con amigos nuestros, de que no es así. De que en verdad Sí, uno se puede reinventar cuantas veces quiera. sí. Creo que ahora que vamos creciendo son más las personas que veo que no ejercen su profesión que las que sí. Pero también me acuerdo cuando estaba en la universidad que yo personalmente no estaba satisfecho para nada. O sea, Claro, ¿no? Entonces pedía un montón de consejos y la típica era tranquilo, ahí te gradúas y haces lo que quieras. Y era un consejo que es cierto, sí. pero cuando te lo dicen lo detestas porque básicamente están diciendo sigue nomás 4 años más de carrera y ahí ves. Te dicen tranquilo, ¿no? Y Tranquilo. a esa edad, cuando tienes 19, 4 años es casi una Sí. cuarta parte de tu vida. Entonces, eh, quizás ahora no suena como tanto, pero a los 20, decirte quédate quieto 4 años Claro. es desesperante, ¿no? ¿Cómo se te pasa la vida? Pero bueno, nos estamos viendo un poco por las ramas. Ese es mi background. He contado toda mi vida un poco hasta que volvimos a coincidir. Em, Cuéntanos tu background, ¿no? Eres un ingeniero. ¿Por qué estudiaste ingeniería? ¿Cómo terminaste A en ver, una te cuento productora un de poco mi podcast? background. Es bien irónico. Me voy a remontar hasta inicios de mi vida. Yo actualmente estoy en el sector de comunicaciones, pero yo cuando crecí tuve problemas de comunicación. Yo no podía hablar bien. Y heme aquí en un podcast conversando. Loco, Sí, la vida da vueltas, ¿no? claro. Pero bueno, eso fue muy... Me has hecho pensar a Forrest Gump cuando que empieza con estas vainas en las piernas y de ahí Run, termina Forrest, run. Claro, algo así, ¿me algo entiendes? así. No, Ajá. puede ser una historia de superación, si lo Ujú. quisieras llamar. Entonces, eh, bueno, y bueno, de salir del colegio, yo empecé a estudiar economía. Hice generales en economía y no me gustó, era muy teórico. También llevé muy pocos cursos. Pero en el colegio tú sí eras más de números que de letras, ¿o no? Sí, yo siempre, se me han dado bien los números. Ujú. Entonces, naturalmente, pero también me gustaba la historia, entonces la biología, entonces, me iba relativamente bien en letras y en números, pero números considero que era mi fuerte. Entonces dije, tiene que ser algo de números, me metí a economía,
Llegué muy pocos cursos de economía, pero me pareció muy teórico, entonces no me gustó mucho. Y vi ingeniería industrial, mi papá es ingeniero, entonces dije, como que a mí me gusta mucho hacer cosas con las manos, ¿no? Digamos, fun fact, el set lo hemos construido Santi y yo, entonces eso es un poco la idea a donde Claro, quiero el llegar, ejemplo el ejemplo, ¿no? claro, podemos armar estructuras de Podemos hablar de estructuras, ¿no? 12 metros Entonces, cuadrados con soportes y modulares. y Bueno, modulares, mesas, entonces dije ingeniería, ¿no? Me parece que ingeniería como profesión es algo bien interesante porque mezcla los números con la creatividad. La ingeniería es ingenio, te dan un problema y te dicen cuál es la forma más creativa por la que puedas encontrar una solución. Entonces, cuando me hablan de ingeniería y me hablan de algo muy estructurado, que tienes que seguir reglas, que tienes que seguir normas, al revés, la ingeniería es todo lo contrario. La ingeniería es, o sea, busca la mejor forma que, claro, aguante una estructura, pero que sea costo eficiente y puede ser hasta novedosa, ¿me entiendes? Entonces, claro. es como encontrar un camino. Y eso a mí me gustó, me llamó la atención. Pero cuando llegué a la O sea, había una universidad, ruta creativa había una ruta en la creativa, ingeniería. claro. Si yo tuve un proyecto sobre, oye, quiero construir un puente, hay una ruta creativa. Claro, hay un objetivo ¿Cómo voy a llegar a y tú esto? dime qué Totalmente, infraestructura, dispositivo, mecanismo, sistema me lleva a ese totalmente. resultado, ¿no? Eh, pero bueno, entré a la universidad, puedo hablar más de la carrera, pero entré a la Se universidad, nos va a ir la hora sí, si entramos entré a la al tema de universidad, educación. no me gustó mucho, lo sentí muy estructurado, lo sentí muy como sistemático, entonces no terminó de encantarme y bueno, dije, tal vez en el mundo laboral voy a encontrar algo que me guste mucho más y empecé a trabajar en un banco, bueno, una sociedad de agente de bolsa, de hecho, se llama Intelio, saludos a todos los de Intelio, estuve 3 años ahí con saco y corbata todos los días. Ujú. Tenía creo que 21 en esa época, 20. Y trabajé 3 años en el banco, en el área de operaciones y después en el área de proyectos. Y fue muy, como aprendí un montón. Me dieron un montón de libertad, súper bueno. Pero sí llegó un punto en donde yo ya no estaba tan satisfecho con lo que se venía luego de esas prácticas, porque eran prácticas. Y ahí coincidimos. Coincidimos porque yo salgo de Inteligo y entro a base media. Sí. ¿No? Y entro a base media como administrador. ¿Por qué? Porque soy ingeniero, llevas un par de cursos de finanzas, de administración, entonces sabes los básicos y empecé como administración y cayó la pandemia, me Sí. acuerdo. Cayó la pandemia y, y yo ya había tenido un acercamiento al mundo de las páginas web, como que ya había algo que me gustaba y me acuerdo tú me dices, oye, nos están pidiendo webs, ¿la haces? Y digo, vamos. Y empezamos a vender páginas web en la ¿Habíamos pandemia. hecho alguna web antes de eso? Yo O... había hecho unas. Sí, Yo había hecho creo que 2, sí. pero Es más, tú habías tratado de poner una empresa de tecnología con un amigo sí, nuestro y claro. me acuerdo que como que no, él no No, fue muy pilas, como que no caminó la cosa o sea, y... no terminó de cuajar. Como que quedó bastante en la teoría, pero a la Ujú. hora de llegar a la práctica, como no encontramos un camino y quedó ahí. Sí. Pero sí, yo ya sabía que había algo. Claro, porque me acuerdo que no es que yo aparecí de la nada y fue como, oye, hagamos web, sino que por tu lado habían habido ciertos Acercamientos. acercamientos. Me Sí, acuerdo claro. también de que, claro, tú eres el administrador de Base Media. Para dar un poco más de contexto, Base Media sí fue una agencia, no voy a decir a todo dar, pero sí fue grande. Sí, Éramos 36 personas, tenemos 16 clientes, tenemos una oficina con salas de reuniones y el punto es que Rafa, que era administrador, yo me acuerdo que tú te metías a las reuniones para ver el reporte de medios, sí, para ver la claro. estrategia, metías cuchara en todo. Y yo me acuerdo que conversábamos de eso, como, oye, seguro que te quieres quedar Sí, solo en admin porque te veo con este ímpetu de meterte a la cancha y más que sí, ser back office. No sé si será el claro. término correcto, pero ser Sí. front office, o sea, estar atendiendo a los clientes, sacando proyectos, y ahí nace un poquito Ahí nace un poco, ¿no? Porque la idea de yo me las metía webs. a las Reus, como trataba de entender un montón de cosas y fue muy, muy simpática esa época. Y ahí sale lo de las webs. Y estuvimos haciendo webs, y, pucha, 2 años, Hicimos varias tranquilamente, webs. varias webs en la pandemia. Sí, Pero llegó un punto, sobre todo post pandemia, en donde yo dije, ok, quiero tomar un salto hacia algo distinto. Vamos a ver un poco qué hay, qué es lo que me gusta. Me gustó bastante el tema de project management, me gustó bastante el tema de tecnología.
Y viendo oportunidades me fui a una empresa que se llama Trora. Es una startup colombiana que tienen un montón de productos. Yo me ocupaba de uno antifraude Ujú. de reconocimiento facial. Claro. ¿Ya? Que era una empresa que Entonces, ya su core era claro, tecnología. el core de Trora es tecnología, A ¿no? diferencia de lo que hacíamos con nosotros, bueno, en base media, que Era dar era uno de los como servicios, pero uno de los servicios, no no era era el el core. core. Ajá. Exacto. Entonces entro a Trora y entro a un mundo de startup que me gustó mucho, un mundo muy rápido, un mundo donde aprendes en verdad un montón. Estuve un año ahí, pero se sintió como varios más. Y yo lo que hacía, que es el mejor ejemplo, es cómo el celular sabe que eres tú cuando lo desbloqueas, ¿no? Entonces lo mismo hacíamos, pero para otras cosas, ¿no? Como para onboardings o para firmas de contratos digitales, para evitar fraudes, ponte, Ujú. ¿no? Y vi modelos hicimos modelos muy simpáticos de reconocimiento facial, antifraude, con lo que había de machine learning, inteligencia artificial. Entonces, entré a este mundo de tecnología que me fascinó, pero este mundo de startup sobre todo. Estuve un año ahí y luego decidí que tampoco era un ambiente que me encante tanto, entonces decidí salir y ahí volvemos a coincidir. Sí, eso fue Y eso ha sido, bien. No creo que haya sido coincidencia. no ha sido coincidencia, No. Pero, o pero se dio. sea, Entonces, un poco el background que tengo, ¿no? o sea, un poco para empalmar, porque ya contamos toda nuestra infancia, nuestra historia de vida. Pero sí, entonces Rafa. Bueno, podríamos concluir que no te gustó la carrera. Eh, ¿Cómo se dice en español? Bittersweet. Agridulce. Agridulce. Ya, ok. Este. Yo también un poco, porque siempre me he jactado que no me gustó la carrera, etcétera, pero en la práctica ha sido súper útil. ¿Te acuerdas que una vez me En- metí a una clase de derecho contigo? sí, Pero me pareció interesante, me pareció simpático. sí. Bueno, el tema era interesante. El tema es interesante. Mi crítica, que es bien personal, porque no tengo, o sea, hay un montón de gente que ama el derecho y todo bien con el derecho, es que eran 6 años de recibir información y memorizar Mm, y luego rendir exámenes en los que simplemente eh, demostrabas que habías entendido la información, pero no había o sea, no había nada creativo, no claro. habían proyectos de redactar cosas o crear algo, o hasta, no sé, rara vez debatimos, que me pareció raro, creo que debatimos muy poco. Entonces no había esta energía creativa, era más de consumo de información y de procesamiento. Entonces Claro. eso a mí, que yo soy súper creativo, que tengo un poco de déficit de atención, me mató. No, pero es algo bien personal. Antes era absolutista, derechos, una basura. Creo que No, era un tema mío, ¿no? Pero bueno, entonces a los dos no nos gustaron nuestras carreras. Tuvimos varios trabajos que un poco nos fueron enseñando qué fue lo que más nos gustó. Y de ahí, claro, hay una época en la que tú te vas de Truora, yo me voy a base media tú te vas de hace media y yo también, y tú unos pero meses hacer después cada te uno fuiste. lo suyo. Exacto. Yo me fui porque quería explorar más el tema audiovisual y me fui a hacer cursos, talleres, tuve un par de clientes, y tú te fuiste a Truora a explorar lo tuyo, que era tecnología, Correcto. ¿no? Y de ahí llega un momento en el que, bueno, yo hablo contigo y te cuento que estoy pensando en emprender en una productora audiovisual y tú me cuentas que te quieres ir de Truora y que también te gustaría emprender y un poco. Porque yo me acuerdo, eso fue súper interesante, porque yo me acuerdo que no te lo conté en plan, hay que asociarnos, hay una oportunidad, te lo conté en plan, eres de mis mejores amigos, mi mejor amigo, Claro. te quiero contar en qué ando con mi vida, o sea, como poniéndome al día en qué ando, pero sin ninguna intención de hagamos algo juntos. Y la respuesta fue oye, estoy exactamente en las mismas que tú, hagamos algo juntos. Y yo me acuerdo que a mí me sorprendió. Claro, y ahí, para tener un poco la idea es, yo salgo del mundo de tecnología, pero yo sí tenía este bichito así como tú ya tenías el mundo audiovisual y si querías un poco profesionalizar más el tema de filmmaking, a mí me llamaba mucho la atención toda esta economía del contenido, ¿no? En el 2022, que yo creo que va a seguir creciendo, lo estamos viendo, el contenido es totalmente distinto mes a mes y tenía una intuición, sentía que algo iba a ir por ahí Claro, y vienes tú y me cuentas que dices, oye, quiero emprender en algo medio audiovisual. Y yo no tenía claro qué quería, pero dije, Acá hay algo, ¿me entiendes? Acá sí, hay algo que se podría cocinar". sí. Y eso fue bien interesante también porque
me acuerdo que a raíz de eso salieron una serie de conversaciones bien largas de... O sea, no fue impulsivo. Yo me considero alguien súper impulsivo, me emociono rápido y si algo me emociona me lanzo lleno. Pero acá creo que ya habiendo emprendido antes o formado partes de emprendimientos, yo era súper consciente de que iba a ser como un proceso largo, que no iba a ser fácil, que no iba a demorar poco tiempo. Y me acuerdo que sí fuimos bien pausados Mm, con asegurarnos de que estamos tomando una decisión, yo creo que genuina, que lo estábamos haciendo por las razones correctas. Y fue bien interesante porque sí hubo este análisis de la industria que estamos haciendo, pero creo que los dos teníamos esta premisa de... O sea, yo me iba a meter a audiovisuales sí o sí, y tú tenías esta convicción de que la industria va a crecer. Entonces, por el lado del modelo de negocio no había tanta discusión. Lo que a mí me gustó es que las conversaciones que tuvimos ahí fueron bien de, oye, ¿qué estás buscando tú? ¿Qué valoras en un sitio de trabajo? Si esto saldría bien, ¿qué te imaginas? ¿Cuánto tiempo te gustaría estar acá metido? Fue bien personal sí. y bien de valores, de visión. Y tuvimos todas estas conversaciones y yo me acuerdo de sentirme bien cómodo de que, ok, estamos viendo lo mismo. Si bien no teníamos la foto final, valorábamos las mismas cosas, ¿no? Me acuerdo que algo que coincidimos mucho fue que lo que más nos gustó de Base Media era la cultura. Porque era Claro. una agencia bien joven, todos teníamos en ese entonces 25, 24, de 24 a 26. De los 24 a 26 de haber sido. Y era un ambiente súper creativo, se sentía mucho amor por el trabajo, cada uno con diferentes especialidades, pero la gente en verdad le encantaba lo que hacía, lo compartía. Y me acuerdo que un poco dijimos, queremos crear, o sea, me gustaría crear de nuevo ese ambiente, tú Ujú. también. Y coincidimos en muchas cosas y ya decidimos mandarnos a emprender. Y así empezó Vertical hace casi 3 años. Diciembre del 2022, si no me equivoco. ASU. Diciembre del 2022 de haber sido. Sí, diciembre del 2022. Ya. Entonces, bueno, nos asociamos. ¿Qué siguió después de eso? Bueno, primera oficina, la Starbucks de ASO. O bueno, mejor dicho, primero no teníamos oficina. Y ahí la verdad es que pasamos por un montón de proyectos, porque claro, hablamos de el rubro audiovisual, ¿no? Y ya, no sé si fue error, pero primera premisa equivocada fue el mundo audiovisual ya de por sí es algo chico y somos audiovisuales. Veníamos de un mundo, veníamos a hacer tantas cosas Que dijimos, ok, solo audiovisual. claro, para mí pasar de hacer medios, webs, branding, diseño gráfico, a hacer solo audiovisual, ya era más especializado no podías estar, Claro. de donde venía yo. Claro, en la tesis acá, la tesis primordial era, tenemos que especializarnos en algún tipo de rubro, servicio, para poder ser especialistas, expertos y poder ofrecer el mejor servicio. Entonces, Y ser más competitivos, y ¿no? poder ser más competitivos. Entonces, era la tesis, ¿no? Sí. Y la tesis fue, si nos especializamos en audiovisuales, Ya ya somos, está. somos especialistas. Que tiene sentido, o sea, sí. Porque si alguien que es audiovisual y pauta y esto, yo sí creo que el solo audiovisual va a ser un mejor trabajo. Pero lo que descubrimos es que dentro de audiovisuales hay decenas de especializaciones, ¿no? O sea, hay bodas, hay redes sociales, hay cine publicitario, hay podcast, hay eventos, hay fotografía, Claro, es un mundo. retratos corporativos, Es un videos mundo. institucionales, ahora hay para trabajar la marca de los líderes ¿Viste? corporativos, entonces, comunicación interna, o sea, hay Deportes, 10.000 usos, deportes extremos, outdoors, ajá, outdoors, los drones, ¿no? Temas con sí, GoPro, o sea, el mundo aventura, audiovisual documental. es enorme. Y creo que el primer año fue darnos cuenta de eso, porque, claro, pusimos vertical, empezamos, los primeros 3, 4 meses no tuvimos oficina, de ahí nos fuimos a un cowork. Hay un shout out a Nico Aramurú. Sí, Nicola Murú nos ayudó, nos alquiló un espacio en las oficinas de Mambo. Creo que fue la mejor decisión que pudimos tomar Sí. porque pasamos de estar en nuestras casas viéndonos las caras a estar en una oficina con, habían 6, 7 empresas, fácil 300 personas. Nos salieron un montón de oportunidades, networking. También era bien motivador entrar todos los Sí. días y ver movimiento, ver otras Y compartíamos un empresas. montón, ¿no? Compartíamos un montón con las otras Hicimos empresas, amigos, nos ayudamos, aprendimos, fue sí. muy, muy simpático. Fue bien chévere, sí. Y, y nada, y de ahí todo ese primer año y medio fue básicamente... En verdad no había mucha estrategia, simplemente veníamos y iban saliendo proyectos y era como, ya, hay que hacerlo. Y yo me acuerdo que me emocionaba por todo, porque como nunca había hecho, no sé, pues, Claro, outdoors, ya, hagámoslo, de ahí a un proyecto de, no sé, institucional, perfecto, hagamos. Entonces todo me emocionaba y todos los proyectos eran rentables y pasamos por todo. Me claro, acuerdo, entonces pasamos era por todo. explorar el rubro, en verdad. Ajá.
Fue un año de explorar el rubro, de hacer... Tiene algunos ejemplos, proyectos que... Mira, para mí, de los más simpáticos, fue El Momento Elvira, un video de North Face, buenazo. que lo hicimos en el Parque Ecológico. De La Molina. De La Molina. Era de una nueva colección de zapatillas de Sí. trail running y tuvimos que grabar con dron. Con dron, a 3 cámaras, GoPro. Tuvimos que sincronizarnos con la ruta de la carrera para Sí. ver exactamente qué momento iban a pasar para grabarlos. Sí, sí. Fue una preproducción bravaza. Esa fue muy buena. También me quedo con la de Pachacamac, obvio. Que entrábamos desde Google Earth, ¿te acuerdas? Para ver por dónde iban a correr. Porque como era trail running, corrían por los cerros. Ajá. Entonces tendrías que entrar desde Google Earth para ver cómo iba. Eso es un proyecto que me gustó. El otro fue Bros to Pros. Buenazo. Una serie web. Un documental web sobre Un documental web. En YouTube sobre fisicoculturismo. Sobre fisiculturismo. Y sobre cómo 3 personas, 3 atletas, estaban entrenando para poder llegar a ser profesionales, ¿no? Entonces eran bros, tú pros, amigos, para ser profesionales. Buenazo. Eso fue bien simpático. De ahí, un par más de todas maneras. Cipsa, un video institucional muy simpático también. Y ahí ya trabajamos un poco más en estudio, un estudio medio improvisado que, era una sala de reuniones. Era una sala de reuniones, estudio, era un pero auditorio. Si la agendábamos todo el día, la convertíamos en estudio. Exacto. Ajá. Y ahí empezamos a hacer estos reels en estudio, ¿te acuerdas? Sí. Estos Token Head videos, que eran estos videos hablando a la cámara. Y ahí fue poco tiempo después que salió el podcast de Sharf. Hicimos el podcast de Sharf, que fue el primer podcast que hicimos para clientes. Y de ahí salió Meta Fútbol, que fue un podcast que hicimos para Ernesto Aracaki, entrevistando futbolistas. Ese fue bravazo porque lo grabamos a la mitad de la cancha de fútbol 11 de la ELU, que es un estadio básicamente. Atrás tiene tribunas, entonces la escenografía era bien chévere. El reto técnico también era bravo porque teníamos que tirar decenas de metros de extensiones desde la cocina de la ELU hasta la mitad de la cancha para tener ahí nuestro juego de 3 cámaras y luces. Había un viento enorme, me acuerdo, que también tiraba el sol. Salíamos con disipela, los equipos rotos porque se caían por el viento, pero contentos porque era un proyecto bien chévere. Y el proyecto fue paja porque entrevistamos, Ernesto entrevistó al Chorri, a Lobatón, a Flavio Maestri, creo que cayó Raymond Manco, un montón de futbolistas que habíamos visto de chibolos. Sí. Entonces fue paja eso. Y fue Chumpitaz. Fue Chumpitaz. Y a la par veíamos más cosas y luego vimos un proyecto de un podcast de comunicación interna para Entel. Eso ya fue finales del 2023 o inicios del 2024. Fue finales del 2023. Ajá. Fue finales del 2023. Y me acuerdo que ese fue el tercer podcast que hicimos y ya estaba finalizando el año. No sé si me estoy acordando bien, pero estaba acabando ese año y hicimos un directorio de fin de año. Hicimos lo que le dicen planning, ¿no? Un planeamiento del próximo año. Ajá. Que era, no voy a decir que era el primero que hacíamos, pero obviamente cada año los plannings van saliendo mejor. Sí, tienes más experiencia, ¿no? El primero en que genuinamente creo que nos cuestionamos de, nivel negocio. A nivel negocio. Y a nivel también de, oye, ¿qué es lo que más nos gusta? Hemos pasado todo un año haciendo un poco de todo. ¿Qué es lo que más nos gusta? Más valor le ve al cliente. ¿Cómo podemos lograr más un impacto? Entonces hicimos varias preguntas. Me acuerdo no tanto económicas como, oye, ¿cuáles son, digamos, el que traen puede ser el más rentable? Pero hicimos varias era uno preguntas. de los factores, ¿no? De todas maneras, eso es un negocio. Claro. Pero fueron varias preguntas de, oye, ¿qué formato es el que puede pegar más? Sí, eso fue súper interesante porque creo que era el momento para hacer ese ejercicio, pero cuando recién iniciamos quizás fuimos muy por lo soft o por lo blando y no por lo técnico. Entonces cuando iniciamos la empresa fue que nos llena, que nos gusta, a qué oficina me gustaría llegar todos los días y estaría feliz, la cultura. Y dicho y hecho, creamos un sitio que era súper divertido, es súper divertido para trabajar y que yo lo amo, me encanta. Pero claro, después de un año ya entró la parte de negocio, que fue, bravazo, nos encanta lo que hacemos, somos buenos, hay clientes, pero ¿hacia dónde va esto? ¿No? Y un poco lo que motivó ese directorio es que no podemos escalar 8 servicios a la vez. No podemos ser los mejores en video institucional y en podcast y en redes sociales y en cine publicitario. Ahí caímos en cuenta en que especializarte en audiovisual, por lo menos yo creo que no es del todo especializarte. De todo lo audiovisual hay un montón de ramas. Entonces teníamos que elegir una rama.
Exacto. Y, Y ahí hicimos el análisis, hicimos unas tablitas de qué nos de gusta acuerdo. más, cuál es más rentable, cuál tiene más, en cuál somos más competitivos, en cuál es menos competencia, cuál le sirve más al cliente y bajo nuestro análisis, podcast ganó, me Sí, acuerdo. Pero me acuerdo que también fue una decisión bien, si bien hubo este análisis empresarial y vimos un poco ya, va a crecer el mercado, la industria, etcétera, sí fue un salto de fe, porque me acuerdo que en ese entonces solo teníamos 3 podcasts en la cartera de clientes, el 80% de la facturación venía por otros lados, y tomamos la decisión de, ya, desde el día de hoy no vemos nada que no sea podcast y especialicémonos en este formato. Y me acuerdo que fue duro al inicio, porque, claro, íbamos acumulando un poco más de podcast, pero a la par íbamos dejando o diciendo lo que no a proyectos que antes veíamos. Entonces ahí nos buscaban por retratos corporativos y era como que no, ya no hacemos. Video institucional, no, ya no hacemos. Sesión de fotos, no, ya no hacemos. Y perdíamos clientes, pero para darnos el espacio de en verdad especializarnos en este nuevo formato. Y me acuerdo que fueron quizás los meses más difíciles porque la facturación comenzó a bajar, pero nuestra sensación es que estábamos haciendo progreso. Porque, ¿no? Perdíamos 3, 4 clientes de los otros, pero sumábamos un podcast. Entonces, estábamos creciendo por primera vez deliberadamente con dirección, con un norte. con un norte, en vez de espontáneamente a ver quién me llama. Sí, Pero como como ya teníamos toda esta cartera de clientes, tomar esa decisión significaba dejar a un montón de gente, no apartarlos, pero decirles que no. O sea, al decirles final que tú no. tomas una decisión y por consecuencia le estás diciendo que no a las otras. ¿Me entiendes? No por malo, No por simplemente malo, no es hacia simplemente donde quiero ir. no sé a dónde querés ir. Ajá. Pero yo en vertical veo un poco más día a día las finanzas. Fue una Fue una época buena dura. decisión, sí. O sea, A la larga, a ¿no? la larga. Sí, porque al Porque inicio, en el corto plazo, obviamente, viene un cliente, te puede dar un proyecto, tú ves tu cuenta bancaria, dices, oye, pero ¿por qué le estoy diciendo que no? Entonces, en verdad tienes que estar seguro de esa decisión. sí, Y yo creo que nos mantuvimos firme y por eso solo empezamos a hacer podcast y desde el 2024 dejamos de hacer otras cosas y ya empezamos a hacer una productora de podcast, sí. nada más. Y fue bien paja que, bueno, yo venía de haber tenido un podcast 3 años y de ahí ya habíamos producido otros 3 podcasts. Entonces no fue que nos inventamos, Claro, sino un poco, creo que la intuición nos decía que vayamos por ese lado y luego la data también respaldaba la decisión, pero un poco con esta confianza de lo que habíamos experimentado viendo el formato, ¿no? sí, Y ahí mi pregunta es, o sea, contándole un poco a la gente este análisis que tuvimos, ¿por qué ganó podcasts? ¿No? O sea, hemos contado que hicimos la tabla, etcétera, pero ¿cuál es tu apreciación? No sé si ahora o en ese momento de, oye, ¿por qué los podcasts van a crecer? ¿Por qué es un buen formato para apostar como productora, ¿no? Porque hemos hecho una apuesta de todo o nada. O sea, sí, claro. pivoteamos todo el negocio al formato. Por suerte el mercado nos ha acompañado, está creciendo. Eh, Mira, ¿Por qué especializarte en ese formato? hoy en día yo creo que un podcast es el mejor vehículo para acercarte a una comunidad digital, ¿ya? Ujú. En el sentido de que es muy auténtico, son conversaciones entre personas que no están escritas, no están guionizadas. Claramente te puedes ir de las ramas y volver a la conversación, cuentas historias, conectas con el invitado. Yo creo que si conectas con el invitado, también conectas con la audiencia. Entonces, es un formato muy humano, muy de crear conexiones, que me gusta. Me gusta bastante eso, el poder crear como estas conexiones humanas. Pero también pensando un poco en el cliente, digo, oye, es muy práctico para ti porque si tienes un problema de contenido audiovisual, vienes una mañana, grabas en vertical y tienes contenido para todo el mes. Entonces te soluciona ese problema. ¿Cómo te soluciona? Entrando en Ah, detalle, ajá, entrando en detalle. ajá. Bueno, ¿cómo luce, digamos, un cliente podría venir a las 10 de la mañana, graba un episodio de 10 a 11 con un invitado, se toma un break de media hora y de 11:30 a 12:30 graba otro episodio, ¿no? Entonces ahí tiene 2 episodios para el mes. Que no Pero se no, siente mucho como chamba, son conversaciones de es tu que industria, de lo que amas, ¿no? a eso voy, ¿no? O sea, son conversaciones humanas, entonces son conversaciones muy dinámicas, no se siente tanto como, uy, no, tengo que grabar, ¿no? Es Ujú. como, es una conversa. Me estoy tomando un café mientras grabo.
Y ahí entra la magia vertical, ¿no? Porque después nosotros editamos, hacemos los episodios y no nos quedamos ahí, sino agarramos y sacamos microcontenidos, que son estos formatos de 1 minuto, Los clips. clips, que van en redes sociales, ¿no? Entonces, para una marca que no sabe muy bien cómo atacar redes sociales, los clips de los podcasts son muy valiosos para poder entrar al mercado. Claro. Entonces, ahí tienes un poco el lado empresarial, ¿Cuántos tienes clips el lado más humano, sacamos por episodio? entre 6 y 8, Claro, entonces un cliente depende, viene una mañana, graba 2 episodios y se va con 16. 16. Claro, no solo nuestros clientes, o sea, cualquier persona que haga un podcast Lo puede hacer. y saque sus clips, que es para nosotros lo más importante a la hora de hacer un podcast. Claro, puede sacar 8 clips por episodio. Entonces, sí, Yo no sé si es lo más importante, te diría que es lo segundo más importante. para ti, ¿qué es lo más importante? Es la conversa. Tener una buena Sí. conversación vale oro. Sí, y claro, teóricamente puedes crecer solo en YouTube sin clips, Pero los clips es... son... O sea, claro, es como fondo y forma, ¿no? O sea, si tienes Sí, mal claro, fondo, pero no importa que tengas pauta, los clips clips, son magia. etcétera. Claro, nadie lo va a ver. Pero partiendo de que hiciste algo bueno, si le pones clips, es el factor X para que la gente para que Exacto. se dispare el proyecto, ¿no? Sí, Bueno, tal cual. pero ya, entonces ese fue tu análisis claro, es el servicio o el formato más costo-beneficio, con mejor Costo- costo-beneficio para los que Para quieren los crear clientes, contenido. exacto. Sí, yo comparto ese análisis y algo que me gustó mucho, que fue interesante también que pongamos eso sobre la mesa en ese entonces, que no era tan discutido, pero me acuerdo que hablamos de IA, de que se venía la IA con fuerza y de que a mí me daba miedo especializarnos en un formato que luego fuese reemplazable con IA. ¿No? Y en ese entonces hacíamos muchos videos informativos, Mm, ¿no? De una persona mirando la cámara y te voy a explicar 3 consejos para hacer esto. No te equivoques a la hora, sí, ¿no? O sea, información que ahora creo que son commodities. O sea, entras a redes y hay un montón de gente dando esa información. Y dicho y hecho, ese tipo de videos que son didácticos, 100% tutorial, información, noticia, consejo, ahora se están haciendo mucho con avatares. sí, tal cual. Y de ahí tienes el camino del cine publicitario, que son estos comerciales que las marcas en las últimas décadas han pagado $100.000 por comercial, $150.000 por comercial, que es que tienes una producción de 25 personas haciéndote la toma súper cinematográfica de un producto, la familia comiendo el producto en la mesa, o un guión súper inspirador y con tomas súper cinematográficas. Y ahora eso se está haciendo con IA también. Entonces a mí me preocupaba mucho meternos a algo que luego la gente pueda desde su laptop hacer sin necesidad de una agencia, ¿no? Y lo que me gustó mucho de los podcasts es que, tú lo dijiste, es un formato humano, son 2 personas conversando, tiene esta parte que es no guionizada, o sea, la espontaneidad, lo no planeado, que es lo atractivo de todos los podcasts que tú quieres ver. Oye, cómo reacciona el invitado si es que Claro. lo acorralan con una pregunta o si le mete chongo y muestra su personalidad y no sé qué cosa, cuenta una anécdota, se ríen, comparte la química que tiene con el anfitrión. Y me acuerdo que decíamos, oye, nadie nunca va a querer ver a 2 avatares hablando entre ellos. O sea, Claro, imagínate este podcast sea mi avatar hablando con tu avatar. Sería la cosa claro. más transaccional. A ChatGPT hablando con Gemini, ¿no? Ajá, ¿me entiendes? Entonces, claro, y me acuerdo que la conclusión fue, oye, siempre va a haber, o sea, nada va a reemplazar la conversación entre humanos. Los humanos siempre vamos a querer conversar. Así todo sea hecho por IA y robots y no tengamos trabajo, siempre vamos a querer conversar de, oye, ¿en qué andas ahora que la IA te dejó sin Claro. chamba? ¿No? Y creo que eso no va a ser reemplazado nunca. Que la IA hace la chamba por ti. Ya, No que la IA te dejó sin chamba, acuérdate. pero, ¿se entiende? Sí, Entonces, claro, encontramos que ya la IA no es una amenaza para este tipo de contenido, entonces fue check. De ahí es un formato que creemos que es costo eficiente para los clientes en vez de pagar miles de dólares en un video súper profesional. Con esa misma inversión pueden sacar una temporada entera de podcast, 12 episodios más 100 clips para redes sociales y tener mucho más impacto. Y tercero, que creo que nos gusta a ambos, es que es un formato súper honesto, ¿no? Que es lo que estamos teniendo ahora. O sea, ahora tenemos una estructura de programa con ciertas preguntas y toda esta conversación no ha sido guionizada. Entonces creo que la audiencia se puede llevar una sensación de
cómo hablamos, cómo pensamos, cómo es nuestra relación. Son cosas que no podríamos guionizar o se sentirían forzadas si lo hacemos, ¿no? Entonces eso. Entonces ya, decidimos especializarnos en podcasts. Bueno, y ahora, ¿en qué está Vertical? Bueno, nos quedamos en que hicimos el planning, Ganó ganó podcast, claro, podcast podcast, increíble, vamos hay, con todo. hay, y bueno, han pasado, ya estamos en agosto, o sea, año y medio. Ajá. Ya, a ver, voy a tratar de ganarle a todos mis impulsos de hacer un cherry de 15 min, de qué es lo que hacemos en Vertical, y voy a tratar de hacerlo corto. Básicamente somos una productora de podcasts audiovisuales. Nos hemos especializado en el formato, no hacemos nada que no sea podcast y streaming, que es un formato que, o sea, del podcast al streaming hay un paso, ¿no? Producimos podcasts para 16, 17 clientes en simultáneo. Grabamos unos entre 23 a 25, 26 episodios al mes. Y la gran mayoría de esos episodios los grabamos en nuestro estudio propio, que lo tenemos acá en Miraflores, en la Avenida La Mar. Que es donde estamos. Lo que ven es el servicio vertical. Este es un podcast hecho bajo nuestra metodología de trabajo, ¿no? Nada, tenemos un estudio propio donde tenemos este set que es completamente modular, cambiamos las cortinas, las texturas de las paredes, tenemos sillones, mesas, etcétera, y podemos amoblar este set según la propuesta visual de cualquier marca, el color, si es el tono, comunicación, etcétera. Y aparte del estudio, también damos un servicio de asesoramiento creativo, ¿no? Gestión del proyecto. Entonces, no solo grabamos, también ayudamos desde la parte estratégica, de entender al público objetivo, la marca, el reto de comunicación. Conceptualizamos el programa, le ponemos nombre, hacemos el logo, la identidad gráfica, seleccionamos el anfitrión, los temas, ayudamos a seleccionar los temas de los episodios, podemos ayudar hasta preparar las entrevistas. Grabamos todo el contenido. El estudio es bravazo, es bien grande, es de los más grandes en la industria de podcast acá en Perú, en términos de tamaño, ¿no? También tenemos un foco en experiencia que es bien bueno, tenemos estacionamiento dentro del edificio, te puedes tomar te recibimos con un café, tenemos una salita de espera al lado del estudio, es bien bonito. Y nada, grabamos los podcasts acá y también vemos toda la postproducción y también puede ser la distribución. Entonces, básicamente nos hemos recontraespecializado en el formato. Gracias a Dios nos ha ido bien. Y hemos podido ver en este año y medio que llevamos especializados en el formato, podcast para empresas como el BCP, Yambal, Volkswagen, la Universidad UTEC, Sí, varios. entre varias otras más, Varios. ¿no? Hay algo que dijiste, me gustó bastante, la parte de estrategia, y es porque un podcast no es solamente hablar por hablar, es también hablar para cumplir un objetivo, Sí, ¿no? Yo hace unos minutos dije, el podcast es un vehículo, sí, ¿no? Pero es un vehículo ¿para qué? Es un vehículo para lograr un objetivo. Entonces, eh, puede ser un objetivo personal. Oigan, yo quiero empezar a hablar más en cámara, quiero mejorar mi marca personal, entonces voy a poner un podcast. Para una empresa, puede ser quiero atraer talento, al mejor talento, entonces voy a poner un podcast. Quiero promocionar mis servicios, voy a poner un podcast. Entonces, esa es una parte que Vertical, por lo que me cuentas, también ofrece. sí. ¿Tú dónde conoces a Vertical? No, lo he escuchado. Yo estoy en un podcast que se llama Ruta Ah, Creativa. ya, ya, ok. Sí, primera noticia. Este, sí, mira, o sea, me gusta lo que dices porque sí, tal cual. O sea, siempre en las reuniones de ventas decimos cualquiera puede, bueno, no cualquiera, pero muchos pueden poner dos micrófonos, grabarse y técnicamente es un podcast, ¿no? No quiero decir que nosotros lo volvemos un arte, pero sí creo que nosotros vamos un poquito más allá y si pudiese englobar nuestra filosofía como empresa es que no pongas un podcast para mirarte el ombligo y hablar de lo capo que eres y lo mucho que sabes y lo increíble que es tu empresa, sino creo que el podcast es un vehículo para ayudar a un público objetivo, ¿no? Entonces, Para servir. para servir, También. ¿no? Entonces, claro, no necesariamente, claro, con esas palabras lo primero que viene a la mente es educación, ¿no? Pero el entretenimiento también puede ser una forma De servir. de servir, ¿no? O la inspiración, o la educación también, o conexión. Pero tienes que tener claro de que el propósito de tu podcast es ayudar a un público objetivo definido con un problema en particular. Lo que termina pasando es que a la hora de ayudarlos, como consecuencia de esta ayuda, tú construyes confianza, credibilidad, das información de valor, compartes, traes invitados, expertos y te vas posicionando como creo que le gustaría posicionarse a toda empresa, que es como una empresa comprometida con los problemas de cierto público objetivo, ¿no? Entonces,
Ponte, Sí, como, o sea, como un creo que es el ejercicio, espíritu de todo podcast. como un ejercicio, este podcast. Ruta creativa, Sí, buena pregunta. cuéntame. Bueno, a ver, fue un momento bien, en inglés se llama full circle, ¿no? Círculo completo, ¿no? El poder usar la metodología que usamos para nuestros clientes, con la que hemos ayudado a crear ya 25, 26 podcasts para nosotros mismos. Eso me gustó, fue bien chévere, que siempre dijimos, porque ya habíamos hablado de poner un podcast y creo que lo fácil hubiese sido simplemente, ya teníamos el nombre, ir y ponerlo y ya está, pero hicimos el entregable que le entregamos a todos nuestros clientes paso a paso y usamos nuestra metodología para nosotros, ¿no? Y ahí lo que salió fue que nuestro público objetivo son los creadores de contenido, que es un término también Que lo hemos hablado, ¿no? sí, es un término un poco eh, Confuso. confuso porque, claro, en la cultura popular el creador de contenido es el influencer, pero bajo nuestra definición, creador de contenido es cualquier persona que está creando contenido para tratar de conseguir sus objetivos de negocio o personal, ¿no? Entonces, claro, tienes a los creadores de contenido, pero también tienes a personas que están en el área de marketing de cualquier empresa. Tienes a emprendedores que no necesariamente son influencers, pero quieren hacer contenido para marketear sus negocios. Tienes áreas de comunicación interna, ¿no? De atracción de talento, Atracción de talento. sostenibilidad. Hay Entonces varios. hay muchos casos de uso. Pero en el fondo son personas que están creando contenido para lograr algo, ¿no? Y ahí el insight que encontramos es que son muchas cosas, ¿no? Hay muchas creencias limitantes, ¿no? El ya estoy tarde para meterme a cualquier canal, para empezar a mi podcast, para volverme TikToker, para empezar a hacer TikToks, para empezar con mi marca personal. Entonces, ese es un insight que encontramos. Hay muchos podcasts en el mercado. Sí, Todo el mundo tiene un todo el mundo podcast. tiene podcast, ¿no? Que si quieres ahí hablamos de eso, pero es falso. También muchos como miedos, ¿no? De repente no estoy tarde, pero no va a funcionar, no sé cómo. O de repente también desactualización, ¿no? O sea, gente que, claro, las redes sociales van cambiando, antes eran más estáticas, ahora son más con video, ahora hay más importancia en tú enseñar la cara frente a cámara, antes no tanto, y como que las plataformas cambian y la gente piensa, ya, me quedé atrás, Claro. ¿no? Entonces identificamos muchas creencias limitantes, o gente que no sabe qué hacer, ¿no? Oye, creo que soy creativo, pero ya ni siquiera sé si es que debería ser youtuber, por dónde empezar, ¿no? Entonces vimos que existe mucha gente que tiene el interés por empezar o sacar adelante proyectos creativos y que no lo están haciendo, basándose también un poco en experiencia propia, ¿no? Que Dirías tuvimos tú que que descubrir, claro. O sea, faltaba una ruta. claro, entonces lo que queremos hacer con el podcast es básicamente darle herramientas a estas personas, Al ¿no? Santiago de 18 años, que en vez de escuchar a Joe Rogan, Pueda escuchar puedo escuchar un a poco. un creador de contenido que está en el mismo país que él, que ya la hizo y que le cuenta un poco su historia de vida, aprendizajes, que le funciona, que no. Entonces hay toda esta parte de inspiración y de educación. Y por encima de todo eso, creo que hay algo ya más profundo todavía, que es que la creencia más grande que tenemos en Vertical es que eh, las creencias tienen el poder de transformar a las personas y por ende al mundo, ¿no? Si tú cambias las creencias de una persona, esta persona va a cambiar todos sus hábitos y todos sus comportamientos, ¿no? Y si tú cambias las creencias de un grupo de personas, tienes el potencial Sí. de cambiar el mundo, ¿no? Por eso los grandes políticos siempre han sido grandes oradores y grandes personas que manejan narrativas, ¿no? Entonces, un poco nuestra premisa es que eh, un buen contenido tiene el potencial de cambiar el mundo para bien, ¿no? Un buen canal de YouTube, por banal que suene, o un influencer con una buena estrategia de contenidos, puede convencer a un número ilimitado de gentes de cualquier tipo de cosa, desde que empiecen a invertir, que cuiden su salud. Lo vemos mucho ahora en el mundo eh, del fitness, ¿no? sí, Lo que me parece súper interesante es que el consumo de alcohol ha bajado considerablemente, o sea, claro, eso es algo en el cultural. 80 es algo cultural, es un fenómeno cultural. La gente se está yendo mucho más a hacer deporte, se Sí. están cuidando más, son más conscientes de lo que comen, Vivimos en un mundo con más educación financiera también, la gente ahorra más, invierte más, ¿no? ¿no? Entonces creo que todas estas iniciativas, estos podcasts o cualquier otro tipo en verdad, de contenido positivo se ve claramente en los hábitos de las personas, cómo Exacto, influye. exacto, ¿no? Em, entonces, Ruta Creativa también me gustaría que sea una especie de plataforma para personas que están usando sus propias plataformas o sus estrategias de contenido para hacer el bien, ¿no? Que tienen un mensaje que ya es bien subjetivo, ¿no? Pero que nosotros pensamos que suma al resto de las personas y que no resta, ¿no?
Entonces, ese es un poco el floro de por qué estamos acá. Pero sí ha sido un ejercicio bien consciente de lo fácil hubiese sido, oye, pongamos un podcast, invitamos a gente del medio y nos hacemos conocidos y generamos un montón de contenido. Sí. Y sí, o sea, sirven a nuestros objetivos de negocio, pero algo que me gusta mucho y me da mucha calma es que creo que siempre hemos tenido claro de que el objetivo de esto es ayudar a los creadores de contenido, crear el podcast que nos hubiese gustado en tener como Escuchar. apoyo mientras poníamos una productora audiovisual, ¿no? O mientras te decían que vas a estudiar, ¿no? ¿Cómo te ves También, grande? Y dices, pucha, también, por ejemplo, yo una de las razones por las que no me iba a derecho es porque venía de una familia con bastante prejuicio de, no, los comunicadores, si estudias comunicaciones te vas a morir de hambre, te va a ir mal, como que vas a raspar la olla toda la vida, y yo crecí con la convicción de que eso era con esa cierto, creencia y limitante. un miedo enorme a hacer audiovisual, y a lo largo de la vida he tenido que hablar con miles de, bueno, quizás no miles, pero varios directores de cine, dueños de agencias, publicistas, influencers, y darme cuenta de que era falso. Claro. Y primero eran gente fuera de Perú. Entonces decía, ah, mira, en Estados Unidos lo hacen, pero de Ah, repente en pero Perú es... no. Y de ahí ha sido peruanos y no. Entonces, eh, sí. O sea, el objetivo del podcast es ayudar a los demás, básicamente. Y también es un podcast que personalmente disfruto un montón, creo que tú también. O sea, somos unos loros. Muchos de los invitados son gente con la que tenemos relación, con la que hemos trabajado. Entonces es hacer algo que disfrutamos, pero para ayudar a los demás, Sí. ¿no? Sí, eso es súper importante también, y eso es lo que se lo decimos a todos los clientes, ¿no? No es hacer un podcast para hablar de ti, porque no queremos hacer una publicidad encubierta, por así Ujú. decirlo. Queremos hacer algo genuino, y Exacto. eso es un poco también lo que le decimos a nuestros clientes, o si alguien está viendo esto, futuros clientes, nos pueden contactar. Todo Eh, esto es para conseguir clientes. es algo que hacemos para tanto este como los otros podcasts que producimos en Vertical para servir a los demás, ¿no? Tratar de ayudar. Así Y que eso es un poco la idea. Y ya, bueno, hemos contado bastante sobre nosotros. Creo que vamos como una hora hablando, pero si le puedes comentar un poco a la gente cuál es la visión a futuro, tanto de vertical como de ruta creativa, ¿no? Si nos adelantamos un par de años en el tiempo y todo sale bien, ¿qué estamos viendo, no? Somos Disney, somos una agencia, somos el podcast más grande de la región, somos uno de varios podcasts que tenemos en un grupo que estamos armando. Está bien, está buena pregunta. A ver, yo Vertical me lo imagino bien. Creo que lo hemos hablado una vez como, bueno, vamos a decir Disney, ¿no? Es una empresa que se dedica a crear marcas y marcas que ayudan a los demás. Entonces, acá Ruta Creativa es la primera marca propia que hemos creado, ¿no? Que es 100% de vertical, y luego vamos a hacer de otros temas de nuestro interés, ¿no? Entonces puede ser sobre fitness, sobre finanzas, sobre cultura, sobre historia, filosofía, N cosas, ¿no? Y la idea es que cada uno de estos temas tengan su podcast. Entonces tenemos las marcas, tenemos los podcasts, y de los podcasts pueden salir, digamos, otros negocios que ayuden a las personas. Entonces, pueden ser cursos, también puede ser merch, también puede ser parte de una comunidad. Entonces vamos viendo cómo de vertical nacen un montón de otras marcas, pero siendo una misma metodología. Entonces, esa es la visión de vertical de acá a unos 3 años, te lo podría decir. De ruta creativa como tal, creo que se lo puedes responder tú. Miren, creo que hemos empezado este podcast con toda la con este ímpetu de empezar un podcast porque llevamos un año y medio Hablando del hablando de podcast. hacerlo, produciendo podcast para empresas o los clientes, diciéndole a todo el mundo, predicando sobre las bondades de un podcast y no teníamos uno. Casa de Herrero, cuchillo de Caso palo, Herrero, Cuchillo ¿no? de Palo no podía hacer. Y con este genuino interés de aportar a la Ujú. comunidad creativa. Este, pero sí creo que si bien tenemos todo este modelo que tú mencionas, que a mí me encantaría de que es que Ruta Creativa crezca un montón, luego que lleguen anunciantes, luego sacar cursos, luego merchandising, eventos en vivo y tener toda esta serie de unidades de negocio eh, para una audiencia súper enamorada con la creación de contenido. Eh,
Claro, el escenario ideal sería ese, pero creo que estamos abiertos un poco a ver qué va pasando, ¿no? El Sí. compromiso es pasar de 21 episodios sí o sí, porque 90% de los podcasts no pasa de 20 episodios. Entonces creo que ni siquiera le has dado una chance a tu podcast de que tenga éxito si no has grabado más de 20 episodios. Y de ahí ver hacia dónde lo llevamos, ¿no? Pero creo que parte de un lugar bien sincero. Entonces yo creo que es una iniciativa de largo aliento. Sí, yo creo que de ruta creativa la verdad es que no lo había pensado mucho, lo había pensado más en vertical. Creo que más nos hemos mandado. Eh, yo creo que en ruta creativa va a sonar bien, bien como... no creo que haya tanta inspiración, ¿ya? Pero hacer un impacto. Yo creo que si tenemos 2 o 3 personas que nos ven y que les gusta lo que hacemos y los ayuda, yo ya considero que el proyecto ha sido un éxito. Y esa es mi Exacto. expectativa, ¿no? Y sobre eso, si después de 3 pueden ser 6, 9, 12 y podemos ayudar a las personas, yo considero que esto ha sido un éxito. Mira, ojo, yo creo que ya somos exitosos por mandarnos. También, Porque creo que muchos podcasts quedan en una idea. idea. Creo que no era necesario que hagamos uno, podíamos seguir vendiendo podcasts sin tener uno propio. Y creo que esto es tú y yo saliendo de nuestra zona de confort y enmarcando nuestra aventura de ver hacia dónde lleva el podcast, ¿no? Entonces, sí, obviamente quiero que le vaya bien, hay un tema de métricas, o sea, si nadie nos ve, creo que sería un poco desastre, pero, o sea, yo de por sí ya me siento orgulloso porque siento que hemos apostado por un formato que creo que más que el negocio, etcétera, lo que busca es lo que tú dices, ¿no? Sí. Simplemente tratar de ayudar, de que le sirva a alguien, Y ya ¿no? para cerrar un poco, Santi, porque Sí, creo que ya. hemos estado hablando un montón. ¿Qué le dirías a esa persona que te dice, ya estoy tarde para poner un podcast? Uf, no, necesito otra hora para eso. Y acá me pongo más de datos. Dale. He estado publicando bastante en mi LinkedIn, así que ahora soy el datos de podcast. Pero son varios. O sea, el primero es que 90% de los podcasts no pasa el episodio 21. Entonces sí, es cierto que estamos viendo un montón de podcasts aparecer, pero la verdadera pregunta no es cuántos podcasts están apareciendo, sino cuántos se mantienen vigentes durante el tiempo. Y lo que vas a encontrar es que la mayoría no pasa el episodio 1. Y ese es el segundo dato que tengo para ti ahorita, que es que, por ejemplo, en Apple Podcast hay 2 millones de podcasts y de esos 500.000 solo han publicado un episodio. O sea, hay 2 millones de podcasts Y el y el 25% 25% solo se ha publicó. publicado uno. Entonces, contra eso compites. Entonces, cuando la gente dice... Pero perdón, estos podcasts se deben ir borrando a través del tiempo. Es como que... deberían, porque nada me enerva más que cuando queremos sacar un podcast chévere para un cliente, ya tenemos toda la temporada mapeada, todo perfecto, y solo falta el nombre, y cuando encontramos el nombre perfecto para el proyecto, ya está tomado por una cuenta que tiene 6 seguidores y publicó Un hace episodio- 3 años 2 clips. Ah, ok, ya. ¿Me entiendes? El O sea, internet hay está plagado. 500.000 podcasts que solo han hecho un Te episodio. lo pongo más fácil. Nuestro podcast Ruta Creativa, cuando salimos a buscar los nombres de las cuentas, habían varios proyectos que se llamaban Ruta Creativa que tenían 0 o 1 episodio. Ah, ok, O de repente no Ruta Creativa tal cual, pero habían rutas creativas, claro. la ruta del creativo. O sea, habían varios como conceptos similares que gente había intentado sacar adelante y habían hecho o ningún episodio y solo tenían una cuenta, con un logo hecho así en Word, o un episodio hace 6 años. Ya, Y nosotros llevamos 6 episodios. No, 3 episodios. ese es el tercero. Bueno, es que lo que pasa es que ya tenemos agendados los siguientes, pero bueno, estamos ahí enrumbados, ¿no? Entonces, claro, si alguien dice estoy tarde, no. Otro dato, para el 2027 Latinoamérica va a ser la región que más podcast consume. Entonces, van a haber cada vez más oyentes todavía. Y muchos de los podcast líderes en Latinoamérica son de otros países, o sea, en Argentina, en España, o hasta escuchan podcast en inglés, porque no hay un equivalente a esa oferta de contenidos a nivel local. Entonces hay mucha oportunidad y contra lo que compites es contra una falta de consistencia brutal. O sea, si en verdad crees que puedes sacar adelante 20 episodios, que son 2 episodios al mes por menos de un año, ya le ganaste el 90% de las personas. Claro. Entonces, la verdadera pregunta es esa. No es, estoy tarde, sino es, oye,
en verdad quiero ayudar a un público específico y me compro el pleito y me compro el formato y voy a tener la paciencia y la consistencia para hacer más de 20 episodios? Y si la respuesta es sí, ya le ganas. De Claro. todas maneras vas a tener buenos resultados, buenas vistas. Estamos viendo muchos ejemplos de gente que consigue sponsors después de terminar la primera temporada, que son 12 episodios. Entonces, en verdad no es... Claro, es una inversión, es un compromiso, no voy a decir que es fácil, pero o sea, imposible no es, ¿no? Entonces ese es Y mi tarde discurso. no estás. Para nada. Y el ejemplo somos nosotros que acabamos de empezar. O sea, y yo tuve un podcast hace... Era 6 Digitales que de años. 2018. 9. Y estoy acá de nuevo empezando desde cero porque creo en el formato y creo que voy a ser lo suficientemente disciplinado. Y tú también, los dos, para hacer más de 20 episodios y ya está. Entonces creo que también eso me parece chévere de pasar del hablar de podcast a tratar de dar el ejemplo con uno, ¿no? Eso me pareció súper, súper paja. Bien, bien motivador. Buenísimo. Yo también creo que va por ahí. Yo creo que el hecho de estar acá ya es un win. De hecho, Santi, tú tenías experiencia antes haciendo podcast. Esto para mí ha sido raro, ¿ya? Porque es como la primera vez que me pongo enfrente de una cámara. Eh, pero eso ya lo cuento como anécdota. Yo le decía a Santi, oye, ya, ¿y el podcast? Y me decía, no, es que el logo no me convence, el logo no me convence, el logo... Y es como, ok, ya, una semana más, otra semana. Y no voy a decir que fue eterno, pero habrá sido 3 semanas o un mes. Un poquito más, ¿ah? Hasta que ya le dije, ya, oye, elige uno y vamos. Sí. Entonces yo también salir de esa zona de confort me costó y era un poco raro porque no sé qué me estoy mandando muy bien, pero me estoy mandando y Ujú. medio que estoy apurando por el otro lado, ¿no? Y tú estabas con que, oye, como que me quiero lanzar y tiene que estar perfecto, pero al estar perfecto nunca lo voy a lanzar. Sí. Entonces tuvimos que como comprometernos para poder estar acá. Ahí yo creo que nos complementamos muy bien a nivel socios porque yo puedo caer en un perfeccionismo que... Soy bien creativo, pero puedo caer en un perfeccionismo que ya creo que colinda con la procrastinación. Y en este caso tú me hiciste darme cuenta de eso, que cuando viene un cliente, en 2 podcasts ya tenemos, en 2 semanas, perdón, ya tenemos todo, nombre, concepto, set, y en un mes ya estamos grabando. Y cuando fue como, ya, saquemos el nuestro, me metí un desvío, o sea, y como que 15 propuestas de set y 20 propuestas de logo, y era como nada era suficientemente bueno, y le seguía dando vueltas y vueltas y vueltas. Y claro, iba mejorando, pero no Claro. lanzábamos. Hasta que tú viniste un día y dijiste, oye, ya, o sea, pon una fecha y no la muevas. Y tuve que darme cuenta de que luchar contra esa sensación de, oye, no está perfecto, pero ya, o sea, lo perfecto es a nivel lo bueno, lancémoslo, y era 100% la decisión correcta. Y por eso decía lo de ya me siento exitoso, Claro. porque cuánta gente no sale de ese perfeccionismo y nunca lo lanza, Se queda ¿no? en la Y primera nunca es el parte. momento perfecto para empezar, o después, y lo patea, y lo posterga, y es que los invitados, y pones mil excusas y nunca lo pones, ¿no? Entonces creo que la vida, más que recompensar los planes, recompensa la acción, ¿no? Sí. Es mejor empezar a ir puliendo a por empezar con todo, demorar y aplazar y aplazar y aplazar y aplazar y aplazar, ¿no? Y si lo quieres ver más agresivo, digamos, mientras tú vas a estar pensando y pensando y pensando y pensando, Otro ya está en hay su... una persona que ya lo está haciendo. Sí, Entonces ahí mi consejo es, hay que pensar bien las cosas, lógicamente, pero hay que mandarnos también. sí. Hay que mandarnos. Ahora, si no pasamos el episodio 20, nos hacemos gira de Perú. O sea, ya fue. Sí, porque lo Porque hemos públicamente dicho, le hemos dicho lo hemos a dicho todo el reiteradas mundo veces. que vamos a llegar. Pero bueno, ahora Bueno, sí vamos cerrando, Santi. vamos a la parte final de aprendizajes. Sí, vamos como 1 hora y 20, Sí. creo. Bueno, ya es nuestro podcast. Y ya. Nada, para cerrar, es una especie de ping-pong. Tratemos Ya. de hacerlo rápido. O te quieres explayar. No, hagámoslo rápido. Ya, ok. Tu momento favorito en toda esta historia. Ir a Sodimac o a Promart, a donde íbamos, me acuerdo el 31 de diciembre a 31 de diciembre a comprar todos los materiales para poder hacer todo lo que ven acá. Y me acuerdo que el 31 de diciembre estuvimos como hasta las 6 de la tarde, si no me equivoco, construyendo esto. Y 8 meses después lo veo y digo, o sea, puedo creer que lo hicimos, me sorprende bastante. Ese ha sido mi momento favorito. Yo iba a decir lo mismo. Mi momento favorito fue... o sea, iba a decir cuando estrenamos el estudio, porque refleja todo lo que hubo detrás, que Claro. fue, creo que, apostar por nosotros de una manera así enorme, ¿no? Agarrar y decir, alquilar el estudio, decir ya, de que... Porque cuando alquilamos el estudio no teníamos los planos de cómo iba a ser el No set, tenemos nada. y lo alquilamos y dijimos, lo vamos a descifrar, y dicho y hecho, o sea, costó lágrimas, sudor, todo,
15 viajes a Promart, pero lo hicimos. Entonces yo también comparto eso. El momento más retador. El momento más retador, bueno, lo hemos hablado en el podcast, cuando tuvimos que decirle a clientes, ya no hacemos ese servicio. Ujú. O sea, teníamos clientes con los que teníamos una relación de unos, tírale, 4 o 6 meses, donde dábamos un servicio y nos decían, oigan, quiero seguir con ustedes, y nosotros tenemos que ser fieles a lo que queríamos y decirles, eh, bueno, lo hablábamos con un mes de anticipación, ¿no? Pero decirles, ya no estamos ofreciendo ese servicio, te puedo hacer un podcast, Claro. pero de lo contrario, te puedo recomendar ciertos proveedores. O sea, literalmente les dábamos Sí. la Eso era de competencia. Les decíamos, hazlo con Bueno, esto, la hazlo ex con competencia, esto. en La ex algunos casos, competencia, ¿no? ¿no? Sí, en varios casos. Aliados, más que Aliados, nada. porque ya ni siquiera Sí, lo son siento que personas, compiten, son son aliados. audiovisuales. Ajá. Y ver cómo la facturación a veces bajaba y apostar por el formato y apostar por nosotros. Eso ha sido un momento Oh, pero muy no podemos retador. coincidir en esta respuesta. Pero sí, yo también iba a decir eso. A ver, para sumar, creo que también algo bien retador fue. Creo que por cómo somos, que somos mejores amigos del colegio, patas de toda la vida, eh, disfrutamos mucho de trabajar juntos. Creo que ha sido muy fácil para nosotros como ir con la corriente. Para mí es muy fácil, ya vamos y lo que salga y nos movemos y van saliendo cosas y como tener esta gestión orgánica del negocio. Y creo que el momento más retador fue cuando tuvimos que darnos cuenta de que si queríamos que esto escale, teníamos que deliberadamente poner estructuras y metas de negocio y gestionar esto a nivel KPIs y con presupuestos y metas y tickets promedio y toda esta parte, como que este crecimiento más deliberado con un norte claro, con metas que digamos o no digamos y no este como hay que fluir. Mm, Y creo que eso fue muy retador porque ese cambio de paradigma también nos obligó o sea, tranquilamente vinimos acá a la oficina los sábados por un año entero, porque de lunes a viernes simplemente uno quería operar el negocio y los sábados era venir y organizar y planear y armar proyecciones y indicadores y supuestos y metas y evaluaciones y toda esa parte de negocio que quizás no es la más divertida, pero la que si no se hace, nada camina, claro. ¿no? Entonces creo que eso ha sido bastante retador. La lección más grande en todo este tiempo. La lección más grande, eh, l- lo bueno toma tiempo. Lo bueno Iba a toma decir lo tiempo. mismo. Es que estás Ya. respondiendo primero. Sí, sí, perdiste. sí. Tengo Me dos, estás de cagando, hecho. pero ya. Tengo dos. Lo bueno toma tiempo. Sí, las cosas buenas toman tiempo. Las cosas buenas toman tiempo. Y eso es en toda la vida, en toda la vida. En todo lo que hagas, las cosas buenas toman tiempo. Y lo otro que he aprendido, que son dos. Ujú. Tengo Un particularmente nombre dos. de varias lecciones. He aprendido. Ajá. Busca el conflicto. Man, ya. Busca el O sea, conflicto. tú vas por acá y empujas a la gente, cierras en el tráfico. No quiero caer en... No quiero caer en que esto se distorsione. Busca el conflicto en el sentido de que el conflicto como tal no es bueno ni malo. Ujú. Es la connotación que tú le das. Y entonces muchas veces creemos que el conflicto es algo malo. Al revés. El conflicto es algo bueno mientras tú lo lleves en el buen camino. Entonces, decisión incómoda que tengas que tener, conversación incómoda que tengas que tener. Si yo tengo algo que tengo que decirte porque no coincidimos en alguna decisión de negocio o no estamos alineados con algo, pero por evitar el conflicto, tal vez como me quedo callado, Ujú. creo que una de las lecciones que he aprendido es busca el conflicto, tenlo, llévalo de una buena manera, llévalo de una buena forma, pero ten el conflicto porque estoy seguro que algo muy bueno va a salir de eso. Claro, creo que no te guardes nada sería una... Es que Sí, busca el conflicto suena a, brother, llega sí, y mueve la olla, ¿no? O sí, sea, pero es claro, creo que es más, oye, si algo te molesta, sé frontal al sé respecto y frontal, algo bueno va a salir sí, de esa... pero busca el conflicto. Claro, claro. Está bien, está Tú, bien. O sea, definitivamente la número uno es paciencia, ¿no? Las cosas buenas toman tiempo. Una de las más grandes es quizás por inmadurez, yo sentía que cuando me dediqué a audiovisuales, como toda la vida había estado lejos de lo que me gustaba en derecho, no me encontraba, luego la agencia y como que había audiovisuales pero estaba lejos y no sé, como que nunca había estado de lleno en lo que amo. Y tenía esta inmadurez de que el día que me dedique a audiovisuales iba a ser como el final de las películas, que todo sale bien y todo cae en su sitio y como que el conflicto acaba y la vida es solo disfrute, ¿no? Y no es así. O sea, definitivamente soy mucho más feliz que cuando no me dedicaba a algo que me gustaba, pero estando en lo que amo y en lo que creo y creo que bien conectado con mis fortalezas y mis pasiones y todo, bla, bla, bla,
igual hay un montón de retos. Y creo que antes me frustraba un montón. Retos, por ejemplo, que, oye, esto no está despegando al ritmo que yo quiero, o se está demorando más de lo que esperaba. Y creo que la lección más grande que me he llevado este tiempo es que yo creo que todos los obstáculos que tienes en la vida te preparan para algo mejor más adelante. Entonces creo que detrás de todo obstáculo grande hay una gran lección que la vida te está dando. Es una oportunidad para aprender. Entonces me he dado cuenta de eso, hasta con, a veces con ciertas, no sé, enfermedades o cosas que salieron mal con el negocio. Claro, en el corto plazo te frustras, te cargas, oye, ¿no? Te quejas, oye, ¿por qué esto? Pero cada vez que he pensado eso, con, con calma, he visto la situación y ha sido como que he visto un poquito más allá y he dicho, ala, tenía que equivocarme en esto para darme cuenta de esto otro, de que tenemos que mejorar aquí, o que acá esto, yo pensaba que era un problema de Claro. negocio, pero es un problema mío, yo estoy liderando mal, o acá, pucha, estoy siendo muy impaciente, tengo que aprender a ser más paciente, o tengo que ser más ecuánime, no puedo no, tengo que creer más en mí, etcétera. Y dicho y hecho, mirando atrás todas las cosas que en un momento catalogué de malas, después me enseñaron cosas que me prepararon para algo más grande, ¿no? Para una situación súper buena, que llegó gracias a lo que aprendí. Entonces, como aprender a navegar entre lo bueno y lo malo, y creo que es humildad cuando estás en la parte buena, ¿no? Cuando las cosas van bien, y ser ecuánime cuando las cosas van mal, porque no es todo malo, en verdad la vida te está dando alguna especie de lección Sí. o aprendizaje, ¿no? Entonces eso, ¿no? Y creo que fluctuar así entre esos dos, no decir que soy perfecto, pero como el tratar de restringirme en ambos escenarios, ¿no? Tratar de aprender en lo malo y mantenerme calmado en lo bueno, me ha dado un poco más de paz dentro de todas las fluctuaciones que tiene el emprender, Claro. que es un loquerío. O sea, todo está lo inesperado, lo no planeado, lo que sale mal, lo que sale bien, lo que te sorprende, para bien, para... o sea, es una aventura, Claro. ¿no? Es como si pides. ¿Cómo es esto? Ya, ya, ya. ¿Te acuerdas? La de no pidas una vida calmada, pide un carácter fuerte. No, que es si pides. Ah, ya, no era esa. No, pero es muy parecido, ¿no? Si pides, no sé, me invento, ¿no? Si pides ser valiente, Dios te Te va va a a dar, dar la oportunidad para ser valiente. claro, Te te va a va dar a algo dar, que te asusta, exacto, para que tengas la ¿no? oportunidad Para que tengas la de... oportunidad de ser valiente. Entonces es Exacto. poder mirar estas experiencias con esa connotación, ¿no? Esto es una oportunidad también para yo ser valiente, ser, digamos, más ecuánime, como está diciendo, ser más resiliente. Entonces creo que va un poco por ahí Sí, tal complementando. cual, tal cual. Creo que la gente pide el resultado final y en verdad es un proceso porque tienes que pasar para llegar a esa virtud o Sí, característica que quieres forjar, ¿no? Entonces, claro, tú piensas que tienes una empresa enorme, exitosa, miles de clientes, y es como, ok, entonces tienes que aprender a pelearte con tu socio, cuadrar a la gente, sí. contratar bien, delegar, planear, proyecciones financieras, mil cosas que tú pensabas que no iban Claro, con lo obvio. que querías, ¿no? A lidiar con la Sunafil. Sucamec. Ya bueno, ya estamos, ya bueno. Ya, para cerrar, un mensaje para nuestros, bueno, creo que pocos seguidores ahorita, pero creciendo. Para esta comunidad en Mira, tú crecimiento. nunca sabes. ¿Ah? Nunca sabes. Este es el O sea, es el episodio episodio 3. 3. Nunca Un sabes. follower por episodio. Eh, Nada, mira, mi mensaje en verdad es, si tienen alguna idea en la cabeza, por más sonsa que suene, por más vueltas que le den, pero se queda con ustedes, mándense y hagan algo chico, pero mándense y prueben, porque muchas veces nos quedamos, y a mí también me ha pasado un montón de veces, me quedo dándole vueltas a las ideas, a ver qué pasa, y nunca lo aterrizo, nunca me mando, nunca saco algo, y es algo que me ha frenado bastante. Entonces es algo que yo lo estoy haciendo ahora un poco más seguido, y es un mensaje que le doy a las personas, mándense, y si tienen algo en la cabeza que no les voy a decir que les quita el sueño, pero se queda como dando vueltas, Ujú. es por algo, mándense y prueben, porque no van a perder nada. Ese es Sí. mi mensaje. Yo opino, ya, o sea, yo opino lo mismo. Está bien, estamos alineados, pero sí, iba a decir eso, que lo mencioné un ratito en el podcast, pero la vida no premia los planes, las ideas, premia la acción. Y yo creo que el obstáculo o el reto número uno que hay para ser exitoso, entendiendo por éxito, por lo que sea que quieras, es el miedo a lo que piensen los demás. Mm, Creo que es lo que más no frena. nos frena a atrevernos a perseguir lo que queremos. Sea eso una chamba,
una chica, no sé, o chico, o sea, Lo que un sea. proyecto, marca personal, y ese roche de, oye, qué roche que me vean, no sé, pues en el caso de creación de contenido, empezando un canal desde cero, o que se vean a ver mi podcast y tenga, no sé, pues 10 suscriptores, y, o sea, toda persona que ha logrado lo importante empezó desde el inicio, que es por ahí, ¿no? Entonces yo creo que entrenarte a que no te importe eso y simplemente ir por lo que quieres es un regalo, ¿no? O sea, es lo mejor que puedes hacer. Y de nuevo, me gustaría que este podcast sea un ejemplo de eso, que en verdad que importa lo que demore. Creo que sabemos las intenciones con las que hemos empezado esto y eso nomás ya es un mérito, ¿no? Y de ahí lo que venga es un plus, Es un plus, es un regalo, ¿no? literalmente. Y creo que así empezamos vertical, así hicimos el estudio. Así, como que Bien, había un montón de análisis y en un momento hemos dicho, ya, no tenemos todo 100% descifrado, simplemente hay que mandarnos y creer en nosotros claro. mismos. Y en el camino vas a solucionar. En el ¿No? camino vas a solucionar de todas maneras. Sí, entonces creo que es eso, creer en ti mismo y no tener miedo a... O sea, la única validación que necesitas en verdad es la Es la tuya, no la de los demás. Bueno, Bien, ¿ah? Inspirador. inspirador este podcast. Sí. Con eso damos fin al episodio 3. Sí, Muchas gracias por haberte quedado con nosotros en todo este episodio. La verdad es que ha sido muy entretenido. sí. Me ha gustado bastante ir desde el inicio hasta Hemos ahora. ido desde el día 1. Desde el día 1, literalmente. Sí. Y bueno, ya van a haber más conversaciones, más novedades. Esta era una edición un poquito especial porque queríamos que nos conozcan. Sí. Vamos a ir sacando nuevas cosas y por lo menos hasta el episodio 21. Y de ahí fue. No, Mentira. Sí, pues, ahí vamos a ir viendo, pero se vienen cosas chéveres. Yo se creo vienen que cosas sí. muy buenas, así que Así que nada, con todo, gente, gracias por ver Ruta Creativa. Gracias podcast por de seguir, Vertical. por seguir nuestra Ruta Creativa y nada, un podcast de Vertical. Así que muchas gracias. Chao, chao.